Oye, Pedro, ¿sabes que el otro día estaba viendo la entrevista del Arturo Vidal? Que Ya. él tiene un podcast. Ahora que sí, eso tiene un podcast el es que Arturo nos Vidal. copió la idea, obviamente. Claro, Es un ladrón. ladrón. Nos copia a nosotros el Arturo Vidal. Bueno, pero dejando. Hablaba sobre cómo sintió él o cómo vivió el bicampeonato de Chile de las dos Copa América. ¿Ya? ¿Y qué comentaba? Lo que pasa es que yo no he O sea, querido verlo. Yo vi que se creó el canal, pero no No, yo he quise visto. verlo. La única entrevista que vi fue la que le hizo al Esteban Paredes. ¿Ya? No, pero ¿de qué hablaban? Y del Porque- Guaso Isla. ¿Ya? Ah, bueno, el Guaso, yo de lo único que me acuerdo del Guaso Isla, así como que lo tengo muy grabado en la mente, el gol a Uruguay. Sí, sí, sí. Ya, pues, entonces, y después yo me acordé de cuando el Vidal chocó el Ferrari. Porque también salió como el aniversario de que fue hace 10 años que Sí, el buen también. chocó el Ferrari. Que chocó, que se apareció llorando en Bueno, Pinto yo Durán. estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Claro. Muchas gracias. Ah, sí, Sí, me se quedó, acuerdo. estaba todo curado. ¿Sí o no? Ya, pero también se cumplieron 10 años de que ganamos la primera Copa América. La primera yo creo que La primera y la segunda también al año siguiente, pero después de esos 9 años de absoluta desgracia, no tiene otro nombre. Y un poco quería... vergüenza. Sí, pues. Y un poco la ¿Te otra acuerdas que vez... estuvimos como top 3 en FIFA Ranking? Ah, sí, estuvimos, bueno, dentro del top 5, creo que es top 3 Sí. igual, pero top 5 sí lo recuerdo, cuando también llegamos a la final de las Confederaciones. Bueno, teníamos una generación realmente espectacular. Con Charles Mariano que ayer marcó un doblete contra... ¿Contra el Colo-Colo? Sí, no sé hace cuántos años que la U no le ganaba dos clásicos seguidos. Ah, no tengo idea, es que... Ah, no, porque lo que me acuerdo fue que la U le ganó en el Monumental. ¿Ya? Después el siguiente lo empataron. Ujú. Y ahora le volvió a ganar. No sé cuándo en la historia de la Universidad de Chile le había ganado 2 de los últimos 3 enfrentamientos contra el Colo. Bueno, si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Po. Sí, porque no sé si ustedes saben que el clásico más disparejo de la historia del fútbol es el Colo-Colo Universidad de Chile. Sí, claro, es un clásico porque los hinchas lo viven como tal, pero si lo miramos desde un punto de vista de liga, de copa, de enfrentamientos directos, o sea, hay uno que le da 10.000 vueltas al otro. Sí, y nosotros no es que seamos fan de ninguno O de los sea, dos. ninguno de los dos ve con regularidad el torneo local. O sea, yo Tú- lo sigo. Tú más que yo, pero... Porque independ- tengo más tiempo, porque soy una persona que tiene otro... Claro que no trabaja, está cesante. ¿Tú estás cesante, po? ¿Tú ¿Por qué? ya estás titulado y no hay Y buscado yo pega? ¿Cómo que no? Si estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí, pues. No se nota. Ah, ya nomás. Bueno, entonces, entre eso, entre que ayer fue súper clásico, bueno, esto como ustedes saben, siempre grabamos los domingos, entre que ayer fue súper clásico, entre que en el momento, ¿te acuerdas cuando el padre del Alberto, que de aquí le volvió a mandar un saludo, nos recomendó el tema de la apuesta y nos fue súper bien? Él también mencionó que hablásemos sobre las sociedades anónimas. Y también recordando cómo Chile estuvo tan arriba y hoy día nada. Bueno, todo lo que cae tiene que subir. Exactamente. Entonces, la verdad es que, no sé, fueron como un cúmulo de cosas que me hicieron decir a mí, y yo sé que tú también estás de lo mismo, porque tenemos una sorpresa preparada para ustedes. Durante el capítulo, Joseto les va a comentar acerca de eso. Que el tema viene dándonos vueltas en la cabeza hace tiempo y no se me ocurría una mejor ocasión que hoy para poder conversarlo. El otro día también estaba viendo el mismo podcast del Daniel Matamala, que un periodista... Que también nos copió. Sí, también no, él llevaba tiempo. Bueno, Pero que él estaba hablando, él siempre habla de política, de economía, de cosas que a nosotros... ¿El Daniel Matamala es el que está casado con la Francisca Valenzuela? No sé, no tengo idea. Pero bueno, independientemente de eso, yo viendo y escuchando, el tipo nunca habla de fútbol y esta vez verlo y hablando de fútbol y entrevistando a diputados y a personas importantes que están intentando hacer cambios dentro de la organización del fútbol era interesante de ver. Entonces también me motivó un poco y yo sé que tú también estás motivado en hablar acerca de esto. Entonces, partamos porque en el 2005, como algunos sabrán, los más antiguos, y si no, se los comentamos aquí, la ley 20.019 viene a cambiar la forma en la que se organizaban los clubes de fútbol antes.
Ya. Antes los clubes de fútbol se organizaban como organizaciones sin fines de lucro y a partir de esta ley que se aprobó, como les decía, en el 2005, los clubes pasaron a ser sociedades anónimas. ¿Y podría definir qué es una organización sin fines de lucro? Para que Básicamente, la audiencia también... ya miren, la única diferencia que tiene una organización sin fines de lucro con una que sí tiene es que en la organización con fines de lucro el dinero que gana la empresa se puede repartir dentro de sus propietarios. En cambio, una organización sin fines de lucro tiene que reinvertir todo lo que ganen a que el mismo club siga creciendo, en este caso que estamos hablando del fútbol. O sea, las universidades. Bueno, las universidades por ley son organizaciones sin fines de lucro desde hace un tiempo. Los colegios también. Pero eso no quita que las universidades no te puedan cobrar, que las universidades no puedan tener utilidades. Eso no quita ninguna de esas cosas. Solamente lo que hace es que toda esa plata que ellos ganen a lo largo del año, luego de pagarle sueldos, de pagar gastos, de Lo pagar que te queda todo, en estado de resultado. exactamente, se tiene que reinvertir. Esa es como la principal diferencia. Hay más matices, pero es la principal. Entonces, ¿cuál es la idea? Cambiar la estructura. Que en vez de que tuvieran que reinvertir todas las ganancias en el club, tener que se puede repartirse un poco entre los socios. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué Chile tomó esa decisión? ¿Por qué? Principalmente porque en el año 2003, 2004, Colo-Colo, Universidad de Chile y la mayoría de clubes estaban quebrados o a punto de ser declarados en quiebra, producto de la gran deuda que tenía. Imagínate, para el año 2003, que fue cuando yo nací, yo nací en el año 2003, en ese tiempo el fútbol chileno, la deuda de los clubes superaba los 20.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que tenía sentido intentar cambiar un poco la estructura. Colo-Colo ya había sido declarado en quiebra por una jueza. La Universidad de Chile iba para el mismo camino y se cambia. Ahí es donde nace Blanco y Negro, ahí es donde nace Azul Azul, ahí es donde nace Cruzado, ahí es donde nace todas estas empresas que ustedes saben que manejan estos clubes chilenos, ¿verdad? Y bueno, al final igual con el paso del tiempo, y eso va a ser lo que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de este capítulo, que el problema de la deuda, que era por lo que nace, ¿verdad? Este tema de las sociedades anónimas deportivas, no se soluciona. Porque en el año 2023 la deuda de Colo-Colo era de 10.000 millones y la de la U de Chile de 14.000 millones. Solamente entre ellos dos hacían más plata que la que debían todos los clubes en el año 2003, hace 20 años atrás. Claro, hay inflación, hay todo lo que tú quieras, pero... Tiene que ver con una mala gestión. Obviamente. O no necesariamente, porque nosotros, como bien hemos aprendido, de cualquier empresa que tenga pérdida o deuda puede seguir funcionando. Exactamente. Es que siempre y cuando puedas mantener tus ratios de liquidez. Es que en este caso el club de fútbol es líquido igual, porque tenía ingresos muy constantes. No es como que tú haces 3 negocios en el año y si te falla uno se te cae toda la estructura. Tú tenés partidos semana por medio, ventas de camisetas todos los días, entonces tu organización... Premios por jugar copas. Exactamente, entonces vas teniendo ingresos de manera constante a lo largo del año y eso te ayuda harto a poder solventar este tipo de cosas. Lo que no quiere decir que es negativo, porque esto, o sea, no sé si alguno habrá visto ese capítulo, pero es muy similar a lo que le pasaba al Manchester United, o lo que le sigue pasando al Manchester United. Con el hermano Glazer. Exactamente, es un caso muy similar, donde vemos que la propiedad de los clubes, en este caso Blanco y Negro, Azul Azul, o quien sea que esté a cargo del club de fútbol, exprime al máximo el poder de marca que tiene la empresa y endeuda al club mientras ellos ganan dinero, pero le hacen un hoyo al club de deuda mientras ellos siguen obteniendo rentabilidades. Ya vimos eso que pasaba en el United, como los hermanos Glazer incluso lograron hacer que el United saliera de bolsa, porque antes cotizaba en bolsa. Sí. Y solamente con triquiñuelas lograron hacerse con todo el control. Y hoy día también la ley, esta misma que nosotros estamos comentando, 20.019,
contempla que el Servicio de Impuestos Internos y la CMF puedan controlar a los clubes. Pero... Que el Servicio Monetario, el SI y la CMF en la Cámara de Mercado Financiero. Exactamente. Comisión. La Comisión para el Mercado Financiero. Y ninguno de los dos ha querido tocar mucho el tema. Es más, a veces en esta misma conversación que tenía el Daniel Matamala con uno de los diputados que en el 2016... Era Ward, parece, ¿no? Sí, parece. Propone cambiar la estructura. O sea, hace más de casi 10 años ya se sabía que el sistema no funcionaba y se querían hacer cambios. La Comisión para el Mercado Financiero, la directora para la Comisión para el Mercado Financiero, ya le decía, oye, yo no me quiero meter aquí. La única, según yo, como malo que veo, la diferencia con otros clubes es que no existe la multipropiedad. O sea, a cierta manera sí existe. Sí, pero no tan marcada como en otros países. Sí, hay... Es como una multipropiedad por debajo de la mesa. Exactamente. No es como declarada como lo que pasa con el Crystal Palace, lo que pasa con el Botafogo León o lo que pasa con algunos clubes argentinos. Uh-huh. Lo que pasa es que... O clubes europeos que aparecen, por ejemplo, el Citigroup o cosas así de multipropiedad que son marcados. En cambio, lo que pasa aquí en Chile es como una multipropiedad más debajo de la mesa. Sí, ¿y sabes por qué pasa eso? No quiero se transa así como en secreto y para los que saben y los que no. Exactamente. Yo no los quiero aburrir mucho porque yo sí entiendo un poco cómo funciona, pero es básicamente porque los clubes de fútbol están funcionando como sociedad anónima cerrada. Siendo que quizás deberían seguir siéndolo. Nadie dice que tienen que transar en bolsa y ser abiertas, pero sí deberían ser reguladas como tal. ¿Por qué? Porque yo como sociedad anónima cerrada muy poco tengo que decirle yo a la CMF que yo soy el dueño de esta empresa. Po. Es decir, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo nadie sabía quién realmente era dueño de Azul Azul. Porque eran cosas que son cosas privadas, po. Y tú, como empresario, no estás obligado a contar si eres dueño de algo o no. Explicar de que aquí en Chile, no sé si era en todo el mundo, existen distintos tipos de empresas, sociedades o no. Las sociedades anónimas son muy parecidas en todas partes del mundo. O sea, está las sociedades anónimas que son cerradas, que son 100% privadas, y las que son públicas o abiertas, que también se le llama, que son las que transan en bolsa. Después hay mixtas también, pero eso aquí en Chile no sé si en todas partes hay. Pero si que quieren saber más de lo que estamos explicando, así como de qué es una empresa social. Sí, hay millones de videos de abogados o que te expliquen esto. Exactamente, pero es un tema muy simple, sí. Es un tema muy simple. Es una manera legal en la que se estructura la empresa. Sí. Y en este caso, como insisto, son sociedades anónimas cerradas donde no necesitan contarle mucho a la gente de lo que hacen ahí adentro. Al final terminan haciendo un negocio con algo que la gente siente mucho, que es como esa pasión del fútbol, ¿cachai? También a mí lo que me da lata, más que se quiera hacer dinero o no con el fútbol, es que no tengan visión de futuro. Todos vimos como el Paris Saint-Germain, ¿y por qué poner ejemplos de equipos tan grandes? Bueno, porque son equipos de éxito. Ya. Todos vemos como el PSG esta temporada logró cambiar su imagen. ¿Y cómo la cambió? En esencia, teniendo perspectiva de futuro. El presidente del PSG dijo, bueno, ahora vamos a preocuparnos de nuestra cantera. Sí, ahora vamos a preocuparnos de nuestra cantera, ahora vamos a preocuparnos de jugadores jóvenes, vamos a preocuparnos de tener futuro, de que nuestro director técnico realmente sea una persona interesada en el fútbol. En crear un proyecto deportivo. En cambio tenemos el caso de Pochettino o el caso de Luis Galtier. Que no eran personas que no tenían así como visión para crear un proyecto. Exactamente. Y se le pedía cambios muy repentinos. Recordemos que el PSG se le van muchas estrellas por canteranos. Tenemos el caso de Coman, de Nkunku. Bueno, Coman le termina metiendo un gol en la final de Champions que pierde el PSG. Entonces, el problema no es que quieran hacer negocios, porque evidentemente Qatar hace negocios con el Paris Saint-Germain. Y nosotros no estamos en cuenta de que se haga un negocio, pero si quieres un negocio, hazlo bien. Exactamente. Por último, si ya te queréis cagar a toda esta gente, o sea, ni siquiera cagar, pero hacerte rico en costa a la pasión, no hay problema, y nosotros no estamos en contra de la gente
porque en negocio hay miles de formas de negocio. Yo prefiero que se genere en eso que en otra cosa. Exactamente. Pero que lo hagáis bien. Exacto, pues no, por ejemplo, no vamos a dar nombres porque la verdad es que después no nos queremos meter en ningún problema, pero es sabido que existen varios representantes que o son dueños de los clubes o están por debajo de los clubes o tienen un cierto poder de incidencia. La doble F, pongámosle el señor doble F. Exactamente, hay hartos casos y si ustedes simplemente buscan en internet y ni siquiera publicaciones del Mercurio, publicaciones del Diario Financiero, publicaciones de La Tercera, diarios reconocidos aquí en Chile, ustedes se van a dar cuenta que no es tampoco tan difícil de encontrar quiénes son. Que en un futuro vamos a hablar de ello. Exactamente. En este capítulo no nos vamos a enfocar en nombres ni nada, pero próximamente le tenemos un contenido con alguna participación de un canal argentino con el que hablaremos y desentrañaremos más este tema de los verdaderos dueños del fútbol en Chile y en Argentina. Perfecto. Entonces, como les decía, el problema no es querer hacer negocio con el fútbol, sino es no tener ninguna perspectiva futuro, el querer, ojalá, hoy día hacer la plata, porque como decía mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana. Si te das cuenta, la diferencia entre la creación de jóvenes en la época Bielsa o en la época del 2000 al 2005 es diametralmente opuesta a la que tenemos hoy día después de 20 años. Exactamente. Y diametralmente para mal, no para bien. No. Y hay un dato que es terrible, porque que en el 2016, cuando Chile había ganado su segunda Copa América, teníamos 56 jugadores que estaban participando en ligas europeas. Hoy día, en el 2024, 8 años después, ese número es de 31, casi la mitad. Y va a seguir bajando. Y probablemente, piensa que aquí tú podrías haber armado más de 2 planteles, solamente con jugadores que estaban en Europa. Hoy día, con suerte, te alcanza para uno y con la mitad te peleaste. Y la verdad es que no más de 5 llegan a ser el plantel de selección. Exactamente. No, y es triste tener que haber pasado de una felicidad tan linda y no haber sido capaz de aprovecharnos de ella, de haber obtenido... Haber aprovechado el proceso, si tuviste crear una academia de porteros Claudio Bravo, crear una academia de fútbol Arturo Vidal, y que fomentaran la creación de nuevas estrellas para por ejemplo, hacer un nuevo Claudio Bravo, un nuevo Vidal. ¿Quién? Yo les doy firmado a todos los que están viendo esto que si tú le propones a Claudio Vidal, a Arturo Vidal o a Claudio Bravo que hagan una academia o que se hagan cargo o que quieran transmitir eso que los hizo ser jugadores profesionales de alto nivel en el mundo, van a estar felices de transmitir ese conocimiento. Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas. Independientemente de la calidad de personas que sean o no, porque mucha gente termina, por ejemplo, criticando a Arturo Vidal porque quizás no es una persona que tienda a ser muy ética o políticamente correcta. Pero hay mucha gente que lo quiere también. Exactamente, y futbolísticamente hablando, aportaba mucho a las selecciones. En un momento era de los mejores del mundo en su posición, si no es que el mejor. Y la verdad es que... Peleó codo a codo en el puesto con referentes como Pogba, Marquisio, Pirlo. Sí, no, era un jugadorazo total y bueno, titular en el Bayern Múnich de Ancelotti, titular en el Barcelona con Messi, con Suárez. O sea, es un jugador que incluso en el Inter también fue titular un tiempo. No, un jugador que como profesional... Tiene una carrera bastante envidiable. Exactamente. Recordemos que compartió medio campo con Toni Kroos. En el Leverkusen. También juega, bueno, con todos los cracks, con Ribéry, con Robben. Así, tiene por mucho, con Neuer, con Thomas Müller. Tiene para codearse con los mejores y fue uno de los mejores, pues entonces... Y que haya llegado aquí y se haya dado cuenta que estamos... Incluso peor que cuando él, antes del 2010, se va de aquí de Chile a buscar otras oportunidades a Alemania. A mí, para al menos, sería desilusionante. Llegar de nuevo a mi país y ver que ni siquiera es que estamos igual. Es que estamos peor de cuando yo me fui. Y si te das cuenta, tiene que ver también un cambio con la generación, en el sentido de que una cosa que tocaba el Arturo Vidal en ese podcast, es que en su momento los jugadores que eran viejos eran muy malos con los otros jugadores.
en el sentido de maltrato físico, maltrato verbal, que tampoco es como que estuviera, o sea, es malo, pero hasta cierto punto te genera un carácter y te genera, sí o sí te marca, para bien o para mal, te ayuda a avanzar. Sí, sí. Y él comentaba de que él era lo mejor con los jóvenes, los ayudaba en todo, decía que él veía cabros que eran muy buenos, pero que en realidad no le daban oportunidades, o que simplemente Sí, no bueno, quería que jugaran. pero Por si ejemplo, hoy día... tenemos el caso de este central muy parecido a Elías Figueroa, que es Iván Román, ¿Ya? que es un jugador de Palestino que ahora está jugando en el Atlético Mineiro. Ujú. Y que el Palestino tenía una cláusula de que si él quería irse del club, tenía que irse a otro club que no estuviera en Chile. O sea, para más encima, si no querí, no, eso no fomenta tu desarrollo como profesional. No, nada, cero. Hoy día las canteras aquí en Chile son terribles. Piensa que hemos quedado relegados al 7º puesto dentro de la clasificación de Conmebol. O sea, ¿qué ligas quedan mejores que nosotros? O sea, Som- actualmente los peruanos sacan mejores jugadores que los chilenos. si somos la 7ª, eso quiere decir que solamente somos mejor que 3 ligas. La boliviana, la venezolana y no se me ocurre la última, pero debe estar a ese nivel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos Y hablando? recordemos de que Chile cuando juega mundiales sudamericanos siempre rindió en todas partes que jugaba sudamericano. Y Exactamente. si tú te das cuenta, ¿dónde están esas figuras? ¿O en qué se quedaron? Porque En nada. recordemos que Chile, bueno, en 2005 llega al tercer lugar Sí, en un mundial y toda esa generación salió para arriba. exactamente, toda esa generación. Y si tú te pones a ver el fútbol de distintas categorías, no hay. Hacemos buenos partidos, le peleamos a la mayoría, pero aún así los jugadores no destacan. Y literalmente los jugadores que destacan en esas categorías inferiores son porque son entrenados en otro país. Ujú. Tenemos el caso de Zidane Yáñez, Sí. que el gallo fue entrenado en Estados Unidos. Ujú. Y yo diría que el único que salva no me acuerdo si era sub-18, Sí, sí, sí. sub-16, que el único que salva porque el mejor porque más encima no estaba aquí en Chile. Ujú. No, y ¿sabes qué es lo peor también? De que teniendo una organización como la NFP o como la Federación, que no son capaces de hacer nada por revertir la situación, que la política, porque quien en algún momento podría intervenir, ¿verdad? El Estado y decir, oye, ¿sabéis que la cagamos, revirtamos esta situación? Tampoco han logrado ponerse de acuerdo. Por ejemplo, nosotros lo que hablamos de los minutos sub-21, de que la NFP te dice que ya, tú tienes que tener ciertos minutos de jugar sub-21 y cierta cantidad. Y los gallos lo que hacen para que no jueguen en el torneo, los manden a jugar, los manden a jugar en la sub-18, sub-21, sub-19, Sí. para que junten los minutos Ujú. de sub-21 para el campeonato. Pues sí, mira, piensa también de que, hablando también de política, quizás los argentinos, si es que hay algún argentino viendo esto, lo más probable es que sí, se recordarán. El chileno quizás no lo tiene tan dentro de su retina, pero el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, ¿Fue dirigente de Boca? fue dirigente de Boca y no y sabes desde hace cuánto que quiere ser dirigente de Boca, incluso comprar un club de fútbol. Desde antes que yo naciera, desde también en los años 2000. Mauricio Macri y el fútbol van muy de la mano. Yo creo que la mayoría de la gente que votó por Macri era porque era Ceneice. Y hay una figura que también estuvo muy metida, que ya no está con nosotros. Que en paz descanse, fuera como fuere, que en paz descanse. Exactamente, que es el señor Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Que en su momento, cuando quiso ser presidente de este país, la primera vez que se postula, pierde las elecciones. ¿Fue contra Bachelet? Exactamente. Y la segunda la gana. ¿Y cómo la gana? Porque cuando pierde, va a hablar con su queridísimo hermano, que también ha fallecido, el señor Negro Piñera. Un crack. Y él va y le dice, oye, tú... Oye, perro. Oye, yo sé que tú eres de la Católica, pero a la Católica lo ven 10 personas. A la U de Chile lo ven 30. Y al Colo lo ven 50. Entonces, compra el Colo-Colo. Y él fue una de las personas, Sebastián Piñera, que impulsó en su rol de diputado
la aprobación de esta ley de sociedades anónimas y que se benefició una vez fue aprobada. ¿Por qué? Porque compró Blanco y Negro una gran porción de... Es como si aquí, por ejemplo, ya, ¿quién fue el último el que perdió las elecciones en Concepción? El que quedó más cerca. No sé, ya no me acuerdo. No me acuerdo ya, pero imaginemos que... El que quedó segundo en las elecciones de Concepción, ya, sí, que nuestra ciudad se vaya al Deportes Conce a ganar votos. En el sentido de y que compre el Deportes Concepción para poder después ganar votos. Básicamente, esa fue una de las... Yo creo que si lo hace va a ganar porque el Deportes Conce es el tercer equipo que mueve más gente, mueve más que la Cato, mueve más que todo. Bueno, ese dato también es interesante. En el 2023 el promedio de asistencia fue de 4.150 personas por partido, de los más bajos de Sudamérica. Y piensa que en muchas ocasiones la B Nacional movía o la misma o más cantidad de gente. Hace un par de semanas atrás aquí en Concepción se jugó Huachipato contra el Deportes Conce y movió más gente que el Colo Universidad Católica. No tiene nada que ver con el tema de capacidad porque el único estadio que mueve, que tiene mucho capacidad en la segunda es Roa. Sí, pero es como muy parecido a lo que pasa con Alemania, de que a veces en los partidos de la Bundesliga 1 había más que la Bundesliga 2. O que tenían mayor porcentaje de asistencia. No, sí, absolutamente. Pero no puedes comparar 40.000 personas con 4.000. Mira, acá hay un dato que a mí me vuela en la cabeza. Desde el 2018 ¿Ya? No ha debutado ningún jugador formado completamente en Chile en una liga top de Europa. 7 años atrás, que no hay ningún jugador que haya cumplido todas las inferiores aquí en Chile que haya debutado en alguna de las top 5 grandes ligas de Europa. Bueno, recordemos de que en este mismo caso es Mauricio Islas. Mauricio Islas no juega ningún partido en primera y se va al tiro al Udinese. Sí, exactamente. No jugó ni un partido en primera. Sí, pero el Udinese, el scouting que hacía en ese tiempo era increíble. Pero si piensa que a Alexis Sánchez el Udinese lo ficha en Cobresal. Cobreloa. Cobreloa. De Cobreloa lo pasa al Colo. Del Colo lo pasa a River. Y cuando ya jugó en River, recién lo manda a Italia. Yo creo que ¿cómo que se llama esto? El único chileno que está en una de las 5 grandes ligas, si es que no mal recuerdo, es el Maripán, que es el que está jugando en Italia. ¿Sí? Y bueno, ahora recientemente Suazo, que bueno, jugaba en Francia, que ahora va a jugar en España. Exactamente. En Premier tendríamos... No en Premier nada. No sé si todavía está jugando... ¿Quién juega en el Norwich? No sé si está jugando todavía. Sí. Núñez. Marcelino Núñez, que juega en el Norwich. Pero eso es segunda. Sí, Brereton, que está jugando segunda. También tenemos al Vigorux. Sí. Y Serralta. Pero mira, ya no estamos... Bueno, en su momento Alexis Sánchez era el jugador mejor pagado de toda la Premier League. Pues, bueno. O sea, a ese nivel. O sea, eso fue lo que nosotros logramos conseguir. Jugadores que estaban a la altura de balones, que jugaban con balones de oro, jugadores que eran los mejores pagados de sus ligas y de las ligas, ¿cachai? A estar mencionando, a tener que acordarnos, weón, del jugador que juega en la segunda, weón, de Inglaterra. O sea, y también recordar de que era el momento donde Chile tenía que dar el paso para mejorar. Sí. Era el momento, por ejemplo, la mayoría de cosas para poder lograrse o para especificarse tiene que haber este sistema de la catapulta. Así es. Porque nada viene de la nada. Siempre existe un quiebre o algo que te hace mejorar o mejora tu situación. Uh-huh. Entonces Chile no estaba en una buena situación futbolística. Los últimos referentes de ese tiempo eran Sala y Zamorano. Sí. La generación del Dorada nació con Zamorano y con Sala. Uh-huh. Y era el momento para que la generación dorada actual impulsara a nuevas generaciones. Pero ¿qué pasa? Que entre el 2020 y el 2024, la CIFUP dijo que las inversiones en divisiones inferiores cayó un 28% en promedio. O sea que cada vez invertíais menos en los jóvenes. Pero cada vez ganáis más plata, po. Porque el dueño de Azul Azul no deja de ganar plata si es que invierte menos en inferiores. Es más, quizás deja de invertir dinero en inferiores, no quizás, más probable, con mucha suerte, para ganar más él. ¿Y lo que gana el Colo-Colo y Cruzado será lo mismo? Piensa que Blanco y Negro
S.A. tiene la licitación o el poder de Colo-Colo hasta el 2035, si es que no me equivoco. Y Azul Azul lo tiene hasta el 2051. O sea, aquí hay una... O sea, estos güeyes pueden seguir robándose el fútbol chileno de aquí a 20 años más y ya está firmado. Sí, y yo creo que en Argentina se lo deben robar más que en Chile. Pero en Argentina tú practicas las inferiores. Por último, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí no me importa que me robéis. Róbame lo que queráis. Pero por lo menos tráeme gente para poder yo ir al estadio y comprarte eso. Pero es que por último hay una visión de lo que estamos hablando. Sí, y ganarte esa plata. En Argentina se pueden robar, yo diría, hasta 10 veces más de lo que se están robando aquí en Chile. Pero ganan 10 veces más, pues, weón. Sí. Y no es porque sean también 10 veces más gente o 10 veces más gente vea fútbol, sino que ellos entienden de que si quieren ganar más dinero tienen que tener visión, tienen que tener una perspectiva de futuro, cosa que no hay en Chile. Aquí el fútbol chileno, y a mí por eso yo también he dejado de verlo. Se murió. Pero es que... Y nosotros también les dimos a ustedes en el capítulo de por qué no había un Mbappé chileno una forma, una manera de solucionarlo. Y aquí también hay maneras de solucionarlo, poniéndole mayor control a los equipos. También se puede solucionar a través de potenciando las canteras, como lo conversamos, cambiando la estructura. Yo no digo que quizás no tienen que ganar dinero porque, por ejemplo, la Premier League ha funcionado súper bien y también son propiedades privadas, pero al menos tienen una perspectiva futuro, hacen que funcione la cosa. Pero aquí no hay cero preocupación, cero ganas. Si la gente va menos al estadio porque no tiene esos jugadores que te llenan el estadio, no sale un Jorge Valdivia. No. Un Alexis Sánchez que yo diría, ¿sabes qué? Me cuesta de 40 lucas la entrada, te pago 40 lucas la entrada, pero quiero ir a verlo. Sí, quiero ir a verlo, pero... Si tú te das cuenta, por ejemplo, los partidos de la selección chilena, la entrada se le más barata, eran 40 lucas. Sí. Pero yo a mí no me da sé que yo actualmente no quiero pagar 40 lucas para ir a ver al Vidal. No, porque lo vi tantos años. Yo pagaría las 40 lucas en ese partido donde jugó Messi de Argentina, que fue el partido que estuvo más lleno. Sí. Nacional. Porque todavía hay Messi. Pero, no sé si me... pero ya como que está aburrida la situación y actualmente yo creo que... yo no pagaría una entrada, por ejemplo, para ir a ver a Pavés o a Cepeda. Sí, o a Charles Arangui. Porque también ¿qué gracia tienen? Y puede estar en sus últimos años, sí, puede que en un partido importante puede ser que yo me pague la entrada, pero ya no está ese jugador que te hace pagar la entrada para ir a ver todo el partido. Uh-huh. Bueno, ahora para ir cerrando, desde aquí queremos hacer dos cosas. Primero, quizás no tenemos mucho poder, no llegamos a mucha gente, pero a cada uno de ustedes que nos esté escuchando, queremos decirle que podemos presionar en redes sociales, podemos presionar, podemos hacer algo. La mejor manera de hacerle entender a estas personas que tienen que cambiar no consumiendo lo que ellos nos quieren vender, ya sea yendo al estadio, las camisetas y todo ese tipo de cosas. Yo entiendo que es una pasión, yo entiendo que uno quiere estar apoyándolo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una aerolínea hace algo malo contra uno de sus clientes, al otro día nadie le compra. Nadie le compra. Nadie. O sea, las ventas se van a piso. Y la única manera donde estos gallos tienen que entender es cuando le afecta el bolsillo. Exactamente. Porque el peor ciego es el que no quiere ver y tampoco haciendo una perspectiva. Por ejemplo, si te dicen 1000 cosas que hagas algo, 1000 veces que lo hagas. Hasta que no te des cuenta que está mal, no lo dejas de hacer. Deja de pagar el TNT. Que ese canal ya está denunciado, ya tiene sanciones por monopolio. Por último, paga la Liga 2D. No sé, cualquier cosa, pero imagínate, deja de comprar las camisetas, deja de ir al estadio. Si realmente estás enojado con los dirigentes, tú, y si nos organizamos, podemos realmente cambiarlo, porque hay mucha gente hoy día que realmente le ha perdido el interés al fútbol chileno, y con mucha razón también, porque si es un puro negocio sin perspectiva a futuro, donde vaya a poner a 11 tipos guatones más encima, porque ayer en el partido del Colo contra la U, puta, Marcelo Díaz tenía guata, pues, estaba guatón. Literal, estaba guatón, tenía guata, weón. Sí. Yo creo que debe estar pensando lo mismo que cualquiera de nosotros dos. Sí. Y estaba jugando a la pelota en un partido así, weón.
¿De qué estamos hablando? Pues si hay que ponerse serio, pues, weón. Si nosotros no hacemos ni deporte, y yo creo que en un sprint estamos por ahí con el weón. Y tampoco recordemos que tampoco tiene su. No tiene 40 años, tiene 41. O sea, tú puedes mantener una cierta forma a tu medida, pero tampoco. Sí, pero a ver, pero entonces te retiráis, pues, weón. Sí, eso. O le decís, oye, no te renueva el contrato tú como club, pero no tenías un guatón jugando, pues, weón, más encima de capitán. Sí, y haciendo campañas falsas porque no sé si tú sabías, pero una campaña que hizo el Itaú, porque la liga se llama Itaú, sí, donde aparecían que por favor en el Superclásico no se pelearan. ¿Y qué fue lo primero que vimos al final del partido? Los dos capitanes, que fueron insignia expulsados. De que no se pelearan, se agarraron a coscacho. Entonces, al final, por eso te digo, la única manera de hacer este cambio es cuando le afecta el bolsillo. Así y a ti que te estáis viendo a ti, no, deja de pagar el TNT. Deja de seguir dándoles plata y enséñales que realmente así no van a llegar a ninguna parte. Bueno, y la segunda cosa es que, Joseto, te la dejo a ti para que también despides, que les cuente un poco acerca de lo que... Nosotros estamos planeando una colaboración con un canal argentino. Tal vez no puede ser muy conocido, pero es con The Sun. No sé si lo diré bien, Nacho. Pero con él me propuso una idea de hablar sobre quiénes son los dueños del fútbol argentino y chileno. Perfecto. Y estamos preparando el guión y todo, y yo creo que de aquí a la próxima semana estaríamos grabando ya el episodio. Entonces, a todos ustedes que se quedaron hasta el final, quiero que comenten. Si es que llegaron a esta parte final, comenten panda. Perfecto. Y si comentaste panda, yo voy a saber que estaba esperando este capítulo. Sí, y más encima te voy a mandar un saludo en el próximo capítulo. Me parece espectacular. O sea que si tú llegaste hasta el final y comentas panda, te voy a saludar en el próximo capítulo. Hecho. Ya, Joseto, un gusto. Un gusto a ustedes, gracias por escucharnos y hagan lo que le dijimos. No paguen TNT.